Ciudad de México, Madrid, Buenos Aires, Bogotá. El escenario cambia, pero el lenguaje es el mismo. Un líder sube al estrado y, con una sola frase, divide a una nación entera. En el norte de América Latina, una científica convertida en presidente habla de continuidad y de un Estado que debe proteger a los más humildes como motor de la historia. En el sur, un economista de retórica incendiaria jura que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes y que la libertad individual es la única salida al abismo. Al mismo tiempo, en Europa, un estratega político sobrevive a todas las crisis apelando a la resistencia de la mayoría social, mientras en Colombia un exguerrillero convertido en presidente intenta girar el timón de un país histórico hacia una revolución verde y social. Hoy, el mundo parece un tablero de ajedrez donde nadie quiere ser el peón. Los llamamos derecha e izquierda. Estas etiquetas dominan tus redes sociales, tus discusiones de sobremesa y, en última instancia, el precio de lo que compras y las leyes bajo las que vives. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué usamos direcciones espaciales para definir quiénes somos? Lo que hoy vemos en las mañaneras de México, en los tuits de Milei o en los encendidos debates del Congreso de los Diputados en España, es solo la última capa de una pintura que se ha estado retocando durante siglos. Estos líderes no inventaron nada. Son los herederos de un accidente. Un accidente que ocurrió en una habitación llena de gritos, miedo y acero, mucho antes de que existiera el Internet o el derecho al voto universal. Para entender por qué Petro y Milei parecen hablar idiomas distintos, o por qué la visión de Sheinbaum choca frontalmente con la de Trump, no debemos mirar sus programas electorales. Debemos viajar al momento exacto en que la humanidad decidió que la esperanza se sentaba en un lado de la habitación y la tradición en el otro. Estamos en la Francia de Luis XVI. La revolución no es un capítulo de un libro, es una herida abierta. Y en este salón, por una cuestión de mera comodidad física, el mundo se partió en dos. Prepárate. Vamos a despojar a la política de sus adjetivos actuales para encontrar su hueso más duro, su origen. ...28 de agosto de 1789... No hay cámaras, no hay micrófonos, no existe el capitalismo como lo conocemos y la palabra comunismo ni siquiera ha sido inventada. Francia es una olla a presión a punto de estallar. El rey Luis XVI ha convocado a los Estados Generales porque el país está en bancarrota, pero la discusión ha mutado en algo mucho más peligroso, el poder. La pregunta en el orden del día es crucial. ¿Debe el rey tener derecho a veto? Es decir, si el pueblo decide una ley a través de sus representantes, ¿puede el monarca decir no y anularla? Sin que nadie lo hubiera planeado, el salón se divide por instinto. A la derecha del presidente, se agrupan los defensores de la tradición. Son los nobles, el clero y aquellos que creen que el orden emana de la corona. Para ellos, el rey es la garantía de la estabilidad. Son el partido del orden. Si te sentabas ahí, estabas diciendo, cuidado, no destruyamos lo que funciona. A la izquierda, se amontonan los revolucionarios, los abogados, los comerciantes y los librepensadores. Ellos quieren limitar el poder del rey al mínimo. Creen en la soberanía de la nación y en la igualdad jurídica. Son el partido del movimiento. Si te sentabas ahí, estabas diciendo, el futuro es más importante que la herencia. Lo que hoy llamamos ideología, en aquel entonces era simplemente geografía. No era una cuestión de quién pagaba más impuestos, sino de quién tenía la autoridad final, el pasado o el futuro, el rey o el ciudadano. Es fascinante notar que, en ese momento, la derecha era defensora del control estatal total a través del rey, y la izquierda era la que pedía libertad individual frente al monarca. Un giro irónico si observamos cómo algunos de estos conceptos se han intercambiado en los siglos posteriores. Pero el orden de las sillas no tardaría en teñirse de sangre. Lo que empezó como una discusión sobre un veto, pronto se convirtió en una lucha a muerte. La derecha se volvió contrarrevolucionaria, la izquierda se volvió radical. Y en ese proceso, las etiquetas cruzaron las fronteras de Francia para infectar o inspirar al resto del planeta. Durante unas décadas, ser de izquierda o de derecha fue una cuestión de lealtad a la corona o a la república. Pero a mediados del siglo XIX, el mundo sufrió un terremoto silencioso, la Revolución Industrial. El eje de la pelea se desplazó de las cabezas de los reyes a los bolsillos de los ciudadanos. Aparecen dos nuevas figuras que hoy nos resultan familiares: el burgués,
dueño de las máquinas, y el proletario, dueño de su fuerza de trabajo. Y con ellos, las etiquetas de Versalles mutaron para siempre. La derecha comenzó a identificarse con el liberalismo clásico y el conservadurismo. Su prioridad ahora era proteger la propiedad privada y la libertad de mercado. Para ellos, el progreso venía de la iniciativa individual y el orden social era necesario para que el comercio floreciera. Si el Estado intervenía, rompía el equilibrio natural. Por el contrario, la izquierda se llenó de nuevas ideas: el socialismo, el anarquismo y, más tarde, el comunismo. Su premisa era radicalmente distinta. La libertad que pedía la derecha era, para ellos, una ilusión si el trabajador moría de hambre. La izquierda empezó a exigir que el Estado, o la colectividad, tomara las riendas de la economía para garantizar la igualdad. Es aquí donde nace la gran contradicción que vemos hoy en Twitter o en los debates de televisión. La derecha pasó a defender la libertad económica, menos Estado, mientras que la izquierda pasó a defender la justicia social, más Estado. En este siglo XIX, se selló el pacto de sangre de la política moderna. La derecha se convirtió en el guardián del capital y la tradición, la izquierda, en el motor de la revolución y la redistribución. Las sillas de Versalles se habían convertido en trincheras ideológicas que pronto bañarían de sangre todo el siglo XX. Si el siglo XIX definió las ideas, el siglo XX las puso a prueba en el campo de batalla. Tras 2 guerras mundiales que devastaron Europa, el planeta quedó dividido por una línea invisible pero letal, el telón de acero. En este punto, derecha e izquierda dejaron de ser simples posturas políticas para convertirse en identidades de bloque. A la derecha, liderada por Estados Unidos, se agrupó el mundo que defendía el capitalismo, la propiedad privada y la democracia liberal. A la izquierda, bajo el puño de la Unión Soviética, se alzaron los regímenes que prometían la utopía colectivista, donde el Estado era el único dueño de todo. Fue la era de los extremos. En España, la dictadura de Franco congeló el tiempo bajo una derecha nacional católica. En Cuba, una revolución guerrillera instaló una izquierda marxista a pocos kilómetros de Florida. No había matices: o eras libertador o eras reaccionario. O eras camarada o eras imperialista. Pero aquí ocurre un fenómeno clave para entender a los líderes de hoy. Durante la Guerra Fría, la derecha se volvió experta en usar el miedo al comunismo para mantener el orden, mientras que la izquierda se convirtió en la voz de las luchas anticoloniales y los derechos civiles. Muchos analistas sugieren que en este periodo se perdió el centro. La política dejó de ser un diálogo para convertirse en una cuestión de supervivencia existencial. Si cedías un centímetro al rival, el sistema entero colapsaba. En 1989, el mundo creyó que la discusión se había terminado. El muro cayó. La Unión Soviética se desintegró y algunos historiadores proclamaron el fin de la historia. Se pensó que la izquierda radical había muerto y que la derecha liberal había ganado para siempre. Pero se equivocaron. Las etiquetas no murieron, simplemente estaban mutando en la oscuridad, esperando a que el nuevo siglo las despertara con una cara mucho más agresiva y tecnológica. Durante los años 90, el mundo respiró aliviado. Parecía que la derecha e izquierda se habían vuelto etiquetas educadas, casi intercambiables, en un sistema de libre mercado global. Pero bajo la superficie, algo se estaba cocinando. La crisis financiera de 2008 y la explosión de las redes sociales rompieron el cristal. La izquierda mutó. Al ver que el viejo discurso de la lucha de clases ya no movilizaba a las masas como antes, abrazó las políticas de identidad. Ya no se hablaba solo del obrero, sino de las minorías, el feminismo, el ecologismo y la justicia racial. Figuras como Pedro Sánchez o Gustavo Petro entendieron que el nuevo campo de batalla era la defensa de los derechos colectivos frente a lo que ellos llaman la oligarquía o las élites extractivas. Pero la derecha no se quedó atrás. Al sentirse desplazada por este nuevo lenguaje progresista, surgió una derecha reaccionaria y populista. Una derecha que ya no pedía perdón por sus valores. Aquí es donde aparecen los fenómenos que mencionamos al principio. Donald Trump rompió el tablero al mezclar el conservadurismo con un nacionalismo que hablaba directamente al trabajador olvidado por la globalización. Y en el extremo más técnico, Javier Milei resucitó una idea que parecía dormida: el odio visceral al Estado. Para esta nueva derecha,
El enemigo ya no es el comunismo soviético, sino la casta política y el marxismo cultural. Lo más peligroso de esta mutación es el algoritmo. En 1789, los diputados se escuchaban gritar en la misma habitación. Hoy, la tecnología nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír. La izquierda y la derecha ya no son solo posturas políticas, son realidades paralelas. Algunos expertos sugieren que hemos vuelto a 1789, pero sin el Salón de Versalles. Estamos en una asamblea permanente y digital donde el diálogo ha muerto y solo queda el grito para ser escuchado por los nuestros. Las etiquetas han vuelto a su origen más primario, nosotros contra ellos. Pero, ¿qué pasa cuando los nombres que usamos para definirnos ya no significan lo mismo para todos? Hemos recorrido más de 2 siglos en apenas unos minutos. Desde los gritos en el Salón de Versalles en 1789, pasando por las chimeneas de la Revolución Industrial, hasta los encendidos discursos de Javier Milei, Claudia Sheinbaum o Donald Trump. La gran paradoja es que, aunque el mundo ha cambiado de forma irreconocible, seguimos usando las mismas 2 palabras para definirnos. Pero aquí está la verdad incómoda: la derecha y la izquierda ya no son bloques de cemento. Son arena que se escapa entre los dedos. Hoy, puedes encontrar a una derecha que defiende a los trabajadores nacionales frente a las grandes corporaciones, algo que hace 100 años sería de izquierda. O puedes encontrar a una izquierda que defiende libertades individuales frente a dogmas tradicionales, algo que en 1789 era el motor de los liberales. Quizás el error no está en las etiquetas, sino en creer que son una brújula perfecta. La historia nos enseña que estas palabras son herramientas, no jaulas. Las usamos para simplificar un mundo complejo, pero la realidad siempre desborda los márgenes de la izquierda y la derecha. Al final del día, detrás de cada voto y de cada grito, lo que hay es una visión distinta de la misma pregunta: ¿cómo queremos vivir juntos? La próxima vez que escuches a un líder político hablar en nombre de la libertad o de la justicia, recuerda que está sentado en una silla que se colocó por accidente hace 250 años. Si te apasiona entender el porqué de nuestro presente a través del pasado, no olvides suscribirte a Hechos Históricos y activar la campana. Queremos leerte en los comentarios. En este siglo XXI tan caótico, ¿crees que estas etiquetas siguen siendo útiles o han quedado obsoletas? Déjanos tu like si aprendiste algo nuevo hoy.